Policía humilla a hombre negro. Descubre que es el nuevo jefe de policía y se arrepiente. Disfruta la historia. Las luces fluorescentes del centro legal comunitario zumbaban su melodía familiar mientras Mariam Washington reunía los últimos archivos. Sus dedos, elegantes a pesar de los callos ganados por años de luchar por la justicia, alisaban los bordes de los documentos que determinarían si la familia Rodríguez conservaba su hogar o se unía a las crecientes filas de los desplazados. Afuera, el viento otoñal de la Ciudad de México hacía vibrar las ventanas del modesto edificio que albergaba la Sociedad de Asistencia Legal del Centro, donde la esperanza llegaba en carpetas color Manila y la victoria se medía en pequeños incrementos. La imagen de Mariam se reflejó en la ventana oscurecida. A los 42 años, se comportaba con la tranquila autoridad de alguien que había aprendido a hablar suavemente, pero a usar su voz como un bisturí. Su cabello natural, recogido en un elegante moño, enmarcaba un rostro que revelaba poco, pero absorbía todo. Llevaba un blazer azul marino simple sobre pantalones oscuros. Profesional, discreta, el uniforme de alguien que prefería que su trabajo hablara más fuerte que su apariencia. El edificio se vació a su alrededor mientras la noche se asentaba sobre la ciudad. El guardia de seguridad, Don Chuy, asintió con la cabeza en señal de despedida, las llaves tintineando mientras cerraba las puertas principales. Los pasos de Mariam resonaron en el pasillo mientras se dirigía al estacionamiento, su maletín pesado con los casos del mañana. El ascensor descendió con un gemido mecánico, depositándola en el garaje subterráneo donde su Honda Civic, de 10 años, esperaba pacientemente bajo una luz parpadeante. El camino a casa la llevó por vecindarios que contaban la historia de la Ciudad de México en ladrillo y cemento, desde las manzanas en apuros donde vivían sus clientes hasta las torres relucientes donde residía el poder. Había hecho este viaje miles de veces, pero esta noche se sentía diferente. La radio crujía con las noticias de otra reunión comunitaria sobre la reforma policial, otra familia que buscaba justicia, otra promesa del ayuntamiento de que el cambio estaba por llegar. Al acercarse al cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, el peso familiar del agotamiento se apoderó de sus hombros. 20 años de ejercer la abogacía, 15 de ellos dedicados a casos de derechos civiles, y aún las mismas batallas se luchaban con las mismas armas cansadas. El semáforo que tenía delante se puso en rojo y aminoró la velocidad hasta detenerse, su mente ya pensando en el informe que necesitaba terminar antes de la audiencia del día siguiente. El repentino destello de luces rojas y azules en su espejo retrovisor hizo añicos sus pensamientos como cristal contra el concreto. Las manos de Mariam se apretaron en el volante. Su pulso se aceleró a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Había pasado por esto antes, demasiadas veces para contarlas, pero cada encuentro conllevaba la misma tensión eléctrica, el mismo cálculo cuidadoso de la supervivencia. Se detuvo en la orilla, estacionando bajo una farola que proyectaba duras sombras sobre su tablero. El oficial que se acercó a su ventana se movía con la arrogancia de alguien que nunca había cuestionado su derecho a exigir respuestas. El detective Raúl García, aunque ella aún no sabía su nombre, vestía su autoridad como un uniforme demasiado apretado. Su rostro, curtido por los años y endurecido por las suposiciones, no mostraba curiosidad, solo juicio. Licencia y tarjeta. De circulación. Ladró con la mano apoyada casualmente en su arma reglamentaria. Mariam extendió lentamente la mano hacia su bolso, cada movimiento deliberado y visible. ¿Puedo preguntar por qué me detuvo, oficial? Una calavera descompuesta. Ella sabía que no estaba descompuesta. Él sabía que no lo estaba. Pero este baile requería que ambos socios mantuvieran la ficción. Su calavera está bien, continuó García, con la voz goteando desdén mientras examinaba su licencia. Pero conducía erráticamente. Parecía que podría estar bajo los efectos del alcohol. La mentira flotaba en el aire entre ellos, audaz y desvergonzada. Mariam no había consumido nada más fuerte que café en las últimas 12 horas. Había estado conduciendo por la misma ruta a casa que había tomado durante años, y sin embargo,
Aquí estaba transformada en criminal por nada más que proximidad y pigmentación. No he bebido, oficial. Simplemente conducía a casa del trabajo. ¿Trabajo? La risa de García fue aguda, cruel. ¿Qué clase de trabajo le permite comprar un coche como este? Su gesto hacia su modesto sedán goteaba sarcasmo. Las preguntas que siguieron fueron diseñadas para humillar en lugar de investigar. ¿Dónde había conseguido el dinero para el coche? ¿Tenía trabajo? ¿Qué estaba realmente haciendo en ese vecindario? Cada pregunta era un pequeño corte preciso e intencionado para sacar sangre. Mariam respondió a cada pregunta con tranquila dignidad, sin que su voz se elevara, sin que su compostura se rompiera. Había aprendido hace mucho tiempo que la ira era un lujo que no podía permitirse, que la dignidad era a menudo la única arma disponible para quienes no tenían placa ni conexiones. «Salga del vehículo», ordenó García, su paciencia claramente agotada por su negativa a derrumbarse. El pavimento se sintió frío bajo sus pies mientras se paraba junto a su coche, con las manos visibles, respirando con calma. Otros coches pasaron, sus ocupantes echando un breve vistazo a la escena antes de desviar la mirada, cómplices en su silencio. «Se cree mejor que los demás, ¿verdad?» García se acercó, su voz baja pero venenosa. «Viniendo por aquí en su cochecito, actuando como si perteneciera». Se apoyó en su coche. Su presencia era una violación del espacio y la dignidad. Luego, con deliberada crueldad, escupió en su parabrisas. «La próxima vez, quédese en su propio barrio». La saliva resbaló por el cristal como una lágrima, y algo dentro de Mariam cambió. No la ira, había aprendido a contener ese fuego hace mucho tiempo, sino una claridad fría y cristalina. Memorizó su número de placa, la hora, el lugar. Notó la mueca que jugaba en las comisuras de su boca, la forma en que se pavoneaba de regreso a su coche patrulla como un pavo real mostrando su plumaje. No dijo nada. A veces el silencio era la respuesta más poderosa de todas. De vuelta en su coche, con las manos temblando ligeramente mientras agarraba el volante, Mariam se permitió un momento de vulnerabilidad. Su reflejo en el espejo retrovisor mostraba ojos brillantes con lágrimas no derramadas, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. Había sido humillada, pero no había sido destrozada. El viaje a casa continuó en silencio, pero los engranajes de la justicia ya habían comenzado a girar. El formulario de denuncia le pareció inadecuado en sus manos a la mañana siguiente. ¿Cómo capturar la esencia de la humillación en un lenguaje burocrático? ¿Cómo traducir el peso del racismo institucional en categorías de casillas de mínimos en verificación? Mariam se sentó en su oficina, con el sol de la mañana entrando a raudales por las ventanas que necesitaban limpieza, y documentó cuidadosamente cada detalle del encuentro de la noche anterior. Conocía las estadísticas, sabía que las denuncias como la suya a menudo desaparecían en agujeros negros administrativos, enterradas bajo papeleo e inercia institucional. Pero también sabía que el silencio era complicidad, y la complicidad no era una opción. Su asistente, Jenny, una joven recién egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Noroeste, tocó suavemente la puerta. «La declaración de Martínez es en 1 hora», dijo. Luego hizo una pausa, notando la tensión en los hombros de Mariam. «¿Todo bien?» «Lo de siempre», respondió Mariam, sellando la denuncia en un sobre dirigido a la División de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. «Nada que no se pueda manejar con la documentación adecuada». El día transcurrió en un torbellino de reuniones con clientes y alegatos legales. La señora Chen luchando contra un aviso de desalojo. La familia Williams buscando justicia para su hijo que había sido expulsado de la escuela sin el debido proceso. Cada caso, una pequeña guerra contra sistemas diseñados para excluir, para disminuir, para derrotar. En el almuerzo, Mariam se reunió con su mentora, la jueza Patricia Herrera, en un pequeño café cerca del juzgado. Patricia, ahora en sus 70, había abierto caminos cuando la profesión legal era aún más hostil hacia las mujeres de color. Su sabiduría había guiado a Mariam a través de los momentos más oscuros de su carrera. «Te ves preocupada, querida»,
observó Patricia, con sus ojos agudos estudiando el rostro de Mariam sobre su taza de café. Mariam relató el encuentro de la noche anterior, observando cómo la expresión de Patricia se endurecía con una ira familiar. ¿Presentaste una denuncia? Esta mañana. Bien, aunque ambas sabemos a dónde es probable que vaya. La voz de Patricia transmitía el peso de la experiencia, de demasiadas batallas libradas y demasiadas victorias denegadas. Pero, a veces, la presentación es solo el comienzo, no el final. ¿Qué quieres decir? Patricia sonrió, un secreto jugando en las comisuras de su boca. Quiero decir que el universo tiene una forma de equilibrar la balanza, incluso cuando no podemos ver el mecanismo. Ten fe, Mariam. Tu momento está llegando. Las palabras sonaron crípticas, pero viniendo de Patricia tenían peso. Al despedirse, Mariam sintió un pequeño cambio en su pecho, como si algo pesado se hubiera levantado, aunque solo fuera un poco. La tarde trajo noticias que lo cambiarían todo, aunque ella aún no lo sabía. Una llamada del ayuntamiento, una solicitud de reunión, una oportunidad que alteraría la trayectoria no solo de su carrera, sino de su propia comprensión del poder y la justicia. Pero por ahora, tenía trabajo que hacer, casos que preparar, clientes a los que servir, un sistema que desafiar, un alegato a la vez. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana de noviembre, cuando el viento de la Ciudad de México traía la promesa del invierno y la ciudad parecía contener la respiración entre estaciones. Mariam estaba revisando el material de Mendoza, descubrimiento para el caso Rodríguez, cuando la voz de la secretaria interrumpió por el intercomunicador. Lick Washington, hay una llamada de la oficina del presidente municipal. La mano de Mariam se detuvo sobre el documento que estaba leyendo. Las comunicaciones del ayuntamiento eran raras en su campo de trabajo. Los abogados de derechos civiles eran más a menudo adversarios que aliados del poder municipal. Mariam Washington, al habla. Licenciada Washington, le habla David Chen, jefe de gabinete del presidente municipal. El presidente municipal desearía reunirse con usted esta tarde, si fuera posible. Está disponible a las 2 en punto. La solicitud se formuló como una pregunta, pero el tono transmitía la expectativa de cumplimiento. La mente de Mariam corrió a través de las posibilidades. Uno de sus casos había atraído una atención no deseada. Se trataba de la denuncia que había presentado contra el detective García. ¿Puedo preguntar de qué se trata? El presidente municipal le explicará todo cuando llegue. Palacio de Gobierno, 5º piso. Gracias. La línea se cortó, dejando a Mariam mirando el auricular con una mezcla de curiosidad y aprensión. El Palacio de Gobierno se alzaba como una fortaleza de burocracia, su fachada de piedra caliza, desgastada por décadas del implacable clima de la Ciudad de México. Los tacones de Mariam golpeaban contra los pisos de mármol mientras recorría los pasillos bordados con retratos de hombres que habían forjado el destino de la ciudad. Llegaba temprano, siempre temprano, un hábito nacido del conocimiento de que la puntualidad era una armadura contra aquellos que encontrarían cualquier excusa para descartarla. La oficina del presidente municipal ocupaba una esquina del 5º piso. Sus ventanas ofrecían una vista imponente de la ciudad que se extendía hacia el lago. El propio presidente era más joven de lo que Mariam esperaba, tal vez 50, con el tipo de apariencia pulida, que sugería un aseo cuidadoso y una sastrería costosa. Licenciada Washington, gracias por venir. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa ensayada pero no del todo insincera. Por favor, tome asiento. La silla estaba colocada en un ángulo preciso con respecto al escritorio del presidente, ni confrontativo ni deferente. Mariam se sentó con la espalda recta, el maletín a sus pies esperando. Iré directo al grano, comenzó el presidente municipal, acomodándose detrás de su escritorio. La ciudad enfrenta desafíos. La confianza pública en nuestras instituciones, particularmente en las fuerzas del orden, es crítica. Necesitamos un cambio real, no solo la apariencia de él. Mariam asintió, sin estar segura de a dónde conducía esto, pero sintiendo la importancia del momento.
Su reputación la precede, licenciada Washington. 20 años de leyes de derechos civiles, un expediente impecable, respeto tanto de colegas como de clientes. Ha luchado contra el sistema, pero, lo más importante, lo entiende. Agradezco las amables palabras, presidente municipal, pero no estoy segura de por qué quiero que dirija la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, imposibles de asir. Mariam sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, su realidad cuidadosamente construida repentinamente inestable. Disculpe que... Jefa de policía, el puesto queda vacante el próximo mes cuando el jefe Morrison se jubile. Quiero que lo acepte. La mente de Mariam se tambaleó. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la misma institución contra la que había pasado su carrera luchando, ahora se le ofrecía como una corona que nunca había buscado. Presidente municipal, soy abogada, no oficial de policía. Nunca he trabajado en las fuerzas del orden. Es exactamente por eso que la quiero. Necesitamos a alguien de fuera del sistema, alguien que entienda la justicia desde el otro lado de la placa. Ha visto lo que está roto, ahora ayúdenos a arreglarlo. La oferta era asombrosa en sus implicaciones. Pasar de luchar contra la policía a liderarla sería una transformación que pocos podrían imaginar, y mucho menos lograr. Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera, dijo Mariam cuidadosamente. La comunidad a la que sirvo, los clientes que dependen de mí. Piénselo. ¿Cuántos casos ha ganado en 20 años? ¿A cuántas familias ha ayudado? Ahora imagine el impacto que podría tener con la autoridad para cambiar las políticas, para capacitar a los oficiales, para reconstruir la confianza desde adentro. Las palabras del presidente municipal resonaron con el comentario críptico de Patricia sobre equilibrar la balanza. ¿Podría ser esto lo que ella había querido decir? ¿Podría ser esta la forma en que el universo proporcionaba justicia de una forma que Mariam nunca había imaginado? Necesito tiempo para considerar esto. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. El anuncio debe hacerse dentro de la semana. Al salir del Palacio de Gobierno, su mente zumbaba con posibilidades y preguntas. La ironía no se le escapaba. Menos, de 2 semanas después de ser humillada por un oficial de policía, le ofrecían la oportunidad de convertirse en su jefa. Los noticieros vespertinos especulaban sobre el próximo jefe de policía, con comentaristas debatiendo sobre calificaciones e implicaciones políticas. Mariam observaba desde su departamento con una copa de vino intacta en la mano, mientras mencionaban su nombre entre las posibilidades. Su teléfono sonaba constantemente. Colegas, clientes, amigos que querían saber si los rumores eran ciertos. Eludió la mayoría de las llamadas, pero cuando Patricia llamó, respondió. «Escuché las noticias», dijo Patricia sin preámbulos. «Felicitaciones. Aún no he aceptado, pero lo harás, porque entiendes que a veces las mayores victorias vienen desde adentro. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo cambiar nada?» La risa de Patricia era cálida, conocedora. «Querida, has estado cambiando las cosas durante toda tu carrera. Ahora solo tendrás una plataforma más grande». Esa noche, Mariam se paró en su balcón mirando las luces de la ciudad que centelleaban como estrellas caídas. En algún lugar de ahí, el detective García probablemente terminaba su turno, sin saber que la mujer a la que había humillado estaba a punto de convertirse en su superior. El pensamiento debería haberle provocado satisfacción, pero en cambio, trajo consigo responsabilidad. No se trataba de venganza, sino de redención tanto para la Secretaría como para la comunidad a la que servía. Por la mañana, su decisión estaba tomada. El anuncio envió ondas de choque a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En los vestuarios y patrullas, los oficiales que nunca habían oído hablar de Mariam Washington, de repente se encontraron investigando a la abogada de derechos civiles que pronto comandaría su lealtad. Las reacciones oscilaban entre la curiosidad y la hostilidad absoluta, y la mayoría caía en algún punto intermedio incómodo de escepticismo. El detective Raúl García estaba sentado en su patrulla afuera de una cafetería en el sur de la Ciudad de México.
las charlas por radio proporcionando la banda sonora a su creciente inquietud. Había pasado 15 años en la fuerza, ascendiendo de oficial de patrulla a detective a través de una combinación de persistencia y perspicacia política. La secretaría era su mundo, sus jerarquías y reglas no escritas tan familiares como su propio reflejo. Ahora todo estaba cambiando. ¿Te enteraste de la nueva jefa? Su compañero, el detective Miguel Torres, se deslizó en el asiento del copiloto con 2 tazas de café y una mirada de preocupación. Es difícil no hacerlo, es de lo único que se habla. Abogada de derechos civiles, nunca usó una placa en su vida. Torres sacudió la cabeza. ¿Qué cree el presidente municipal que va a hacer? Demandar a los criminales hasta someterlos. García aceptó el café, pero no lo bebió. Su mente estaba en otra parte, tratando de recordar si alguna vez se había encontrado con esta Mariam Washington en su capacidad profesional. El nombre le parecía familiar, pero no podía ubicarlo. Tal vez no sea tan malo como todos piensan, dijo, aunque su tono sugería que no creía en sus propias palabras. Vamos, Ray. ¿Sabes lo que es esto? Teatro político. Hará algunos cambios. Dará algunos discursos sobre la reforma. Y en 2 años, cuando el calor se apague, la reemplazarán silenciosamente con alguien que realmente sepa trabajar en la policía. García asintió, pero algo le preocupaba. Había aprendido a confiar en sus instintos a lo largo de los años, y esos instintos le decían que Mariam Washington podría ser más que una simple designación política. Mientras tanto, en su oficina de la Sociedad de Asistencia Legal, Mariam estaba realizando su propia investigación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana empleaba a más de 12.000 oficiales, servía a una población de casi 3 millones y operaba con un presupuesto anual que superaba el PIB de muchos países pequeños. El alcance de la responsabilidad que estaba a punto de asumir era asombroso. Más importante aún, estaba estudiando la cultura que pronto heredaría. Disparos de oficiales involucrados, quejas de fuerza excesiva, acusaciones de perfil racial. Las estadísticas pintaban una imagen de una institución que luchaba con su propia identidad. Pero también encontró historias de heroísmo, de oficiales, que arriesgaban sus vidas para servir a sus comunidades, de hombres y mujeres que se habían unido a la fuerza con un genuino deseo de marcar la diferencia. La complejidad del desafío se estaba volviendo clara. No se trataba simplemente de confrontar la corrupción o el sesgo, sino de transformar una cultura manteniendo al mismo tiempo la eficacia de una organización de la que dependía la seguridad pública. Su primera reunión oficial con la cúpula de la Secretaría estaba programada para el viernes. Sería presentada al personal de mando, recibiría informes sobre las operaciones en curso y comenzaría el delicado proceso de establecer su autoridad sobre oficiales que tenían pocas razones para confiar en ella. La sala de conferencias enmudeció cuando entró. 24 hombres y mujeres, que representaban las diversas divisiones y rangos de la Secretaría, se pusieron de pie cuando caminó hacia la cabecera de la mesa. Sus rostros revelaban poco, pero podía sentir el peso de su escrutinio, su juicio, su duda. «Por favor, siéntense», dijo, con su voz llegando fácilmente a través de la habitación. «Sé que esto es inusual. Sé que tienen preguntas, preocupaciones, tal vez incluso algo de hostilidad por mi nombramiento. Quiero abordar eso directamente». Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona presente. «No busque este puesto porque quisiera castigar a alguien, o porque tenga una agenda contra las fuerzas del orden. Lo acepté porque creo en la justicia, y creo que la justicia se sirve mejor cuando la comunidad y sus fuerzas policiales confían entre sí». La jefa de departamento, Margarita Colín, una veterana con 30 años de servicio, con cabello plateado y ojos inteligentes, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Con el debido respeto, jefa Washington, la confianza se gana con la experiencia. La mayoría de nosotros hemos estado haciendo este trabajo durante décadas. Hemos visto lo que funciona y lo que no. ¿Cómo sabemos que no intentará arreglar lo que no está roto?» Era una pregunta justa, formulada sin hostilidad, pero con claro escepticismo.
No lo saben, respondió Mariam con honestidad. Pero les pediría que consideren esto. Si nada estuviera roto, ¿estaría yo aquí sentada? El presidente municipal se habría sentido obligado a buscar liderazgo fuera de la secretaría. El silencio que siguió fue reflexivo en lugar de hostil. No estoy aquí para destrozar todo lo que han construido, continuó. Estoy aquí para ayudar a construir algo mejor. Eso requerirá cambios, algunos de los cuales quizás no les gusten, pero también requerirá su experiencia y su compromiso de servir a esta ciudad. La reunión continuó durante 2 horas, cubriendo detalles operativos, restricciones presupuestarias y asuntos de personal. Al final, la hostilidad se había suavizado en una cautelosa curiosidad. No los había conquistado, eso llevaría tiempo y competencia demostrada, pero se había establecido como alguien a quien valía la pena escuchar. Cuando los funcionarios se fueron retirando, la jefa de departamento Colleen se quedó atrás. «Jefa Washington, puedo ofrecerle algunos consejos. Por favor. Hay buenos oficiales en esta secretaría, muy buenos, pero también están aquellos que te pondrán a prueba, que intentarán que fracases. Ten cuidado en quién confías, especialmente al principio. ¿Alguna preocupación específica que debas saber?» Colleen vaciló, luego sacudió la cabeza. «Nada específico, solo ten cuidado». Mientras Mariam conducía a casa esa noche, la advertencia de Colleen resonaba en su mente. Había esperado resistencia, pero las palabras de la jefa de departamento sugerían algo más personal, más peligroso que el simple escepticismo profesional. Lo que era preocupante, se dio cuenta, no era la idea de aquellos que se opondrían abiertamente a ella, sino aquellos que le sonreirían a la cara mientras trabajaban para socavar su autoridad. El juego era más complejo de lo que había imaginado, y lo que estaba en juego era más de lo que había comprendido. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La fotografía apareció en su escritorio el lunes por la mañana, deslizada por debajo de la puerta en algún momento durante el fin de semana, sin sobre, sin nota, solo una imagen en blanco y negro que le heló la sangre. Mostraba su propio coche, estacionado en Paseo de la Reforma, con el detective García parado junto a él. El ángulo sugería que había sido tomada desde la calle, de enfrente, y la marca de tiempo en la esquina indicaba que era de la noche en que había sido humillada. Alguien la había estado observando. Alguien había documentado el encuentro. Y ahora, alguien quería que supiera que tenía pruebas del comportamiento de García. Mariam sostuvo la fotografía con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Las implicaciones eran asombrosas. O alguien estaba tratando de ayudarla proporcionando evidencia de mala conducta policial, o alguien estaba enviando un mensaje sobre cuánto sabía sobre sus encuentros pasados con la secretaría. Estudió la imagen con más atención. La postura de García era agresiva, su proximidad a su coche inapropiada. Incluso en una imagen fija, la dinámica de poder e intimidación era clara. Esta única fotografía podría acabar con su carrera. La pregunta era, ¿qué se suponía que hiciera con ella? Su intercomunicador zumbó. «Jefa Washington, el detective García está aquí para verla». La ironía era tan perfecta que parecía escrita. Mariam deslizó la fotografía en el cajón de su escritorio y se compuso. «Hágalo pasar». García entró en su oficina con la cuidadosa confianza de alguien que se había estado preparando para este momento. Llevaba su uniforme de gala, cada botón de latón reluciente, su postura militarmente recta. Pero sus ojos traicionaban nerviosismo, mirando brevemente por la oficina antes de fijarse en su rostro. «Jefa Washington, gracias por recibirme». «Detective García, por favor, tome asiento». Se sentó en el borde de la silla, claramente incómodo. Mariam esperó, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. «Quería presentarme debidamente. Sé que vamos a trabajar juntos y quería empezar con el pie derecho». Aún así, no dijo nada, simplemente observándolo con la misma mirada firme que le había servido bien en innumerables declaraciones y contrainterrogatorios. «He estado en la secretaría durante 15 años», continuó, llenando el silencio con información innecesaria.
Siempre he tratado de servir con honor e integridad. Las palabras flotaban en el aire como un desafío. La mano de Mariam descansaba cerca del cajón que contenía la fotografía, prueba de exactamente cuánto honor e integridad poseía García. Es bueno escuchar eso, detective. Creo en las segundas oportunidades, en la posibilidad de crecimiento. Hay cambio, ¿no es así? Algo parpadeó en los ojos de García. Confusión, tal vez incluso miedo. Por supuesto, jefa. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. En efecto, Mariam se recostó en su silla con una expresión neutral. Estoy segura de que tendremos muchas oportunidades para discutir la importancia de aprender de nuestros errores. García asintió con entusiasmo, pero su incomodidad era palpable. Claramente, percibía corrientes subterráneas que no podía identificar, mensajes que no podía descifrar. ¿Hay algo específico que le gustaría discutir? Detective. No, señora, solo quería darle la bienvenida a la secretaría. Gracias, lo aprecio. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Jefa Washington, espero que sepa que tiene todo mi apoyo. Cuento con ello, detective. Después de que se fue, Mariam se sentó en su oficina, mirando la puerta cerrada. El encuentro había revelado mucho. García no la reconoció. La mujer a la que había humillado había sido transformada por el contexto y la autoridad en alguien a quien no podía ubicar. Pero su nerviosismo sugería que sospechaba algo, incluso si no podía identificar qué. La fotografía en su cajón representaba una elección. Podía usarla para destruirlo, para exigir la venganza que habría satisfecho cualquier deseo de justicia personal. O podría usarla como palanca, como una herramienta para la transformación en lugar del castigo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Jefa Washington, ha ocurrido un incidente. 3 oficiales involucrados en un altercado con civiles. La comunidad exige respuestas. Voy para allá. Mientras recogía sus cosas, Mariam se dio cuenta de que su primera prueba real como jefa había llegado. La forma en que manejara esta crisis marcaría el tono de todo su mandato. La fotografía permaneció en el cajón, su potencial aún sin realizarse, su mensaje aún sin estar claro. Pero una cosa era segura: el verdadero trabajo apenas comenzaba. La multitud se había reunido, como nubes de tormenta en el horizonte, oscuras y amenazantes, con la promesa de relámpagos. Cuando Mariam llegó al lugar, casi 200 personas llenaban la intersección de Eje 3 Oriente y Calzada de Tlalpan. Sus voces se elevaban en un coro familiar de ira y exigencia de justicia. 3 oficiales de policía estaban parados detrás de una cinta amarilla, con sus rostros pálidos bajo el fuerte resplandor de las luces de televisión. Las consecuencias de su encuentro con un grupo de adolescentes estaban escritas en botes de basura volcados, pertenencias personales dispersas, y los rostros hoscos de los jóvenes que habían aprendido demasiado pronto que la autoridad no siempre era justa. ¿Qué pasó?, preguntó Mariam a la teniente Sara Morales, la oficial de mayor rango en el lugar. Los oficiales respondieron a una llamada sobre vagancia, un grupo de jóvenes fuera del centro comunitario. Las cosas se intensificaron. El lenguaje clínico apenas ocultaba el desorden que se encontraba debajo. Mariam pudo leer la verdadera historia en el lenguaje corporal de todos los presentes. La postura defensiva de los oficiales, la cruda ira de los miembros de la comunidad, la cuidadosa distancia mantenida por otras unidades que respondieron. ¿Hay heridos? Leves. Un adolescente afirma que hubo fuerza excesiva, pero es su palabra contra la de 3 oficiales. Mariam estudió la escena, con su ojo entrenado catalogando detalles que otros podrían pasar por alto. El posicionamiento de los oficiales sugería coordinación, un enfoque planeado en lugar de una reacción espontánea. Los adolescentes, ahora siendo interrogados por los detectives, mostraban signos de haber sido físicamente restringidos con más fuerza de la necesaria. Quiero hablar con el denunciante. Jefa Washington, con el debido respeto, esto sigue siendo una investigación activa. Sería mejor dejar que los detectives se encarguen. Quiero hablar con él ahora.
El joven tenía 16, tal vez 17 años, con el tipo de arrogancia defensiva que apenas ocultaba la vulnerabilidad. Se llamaba Marcos Thompson, y los moretones en sus brazos contaban una historia que contradecía la versión de los oficiales. ¿Puedes decirme qué pasó, Marcos? La miró con suspicacia, observando su uniforme, su placa, su autoridad. Es usted la nueva jefa, ¿verdad? ¿La que trajeron de afuera? Así es. Entonces, ¿les va a creer a ellos en lugar de a mí? Pruébame. Algo en su tono debió convencerlo, porque su postura se suavizó ligeramente. Solo estábamos ahí esperando a que abrieran el centro. No hacíamos nada malo, solo platicando. Entonces estos polis llegaron como si estuviéramos vendiendo drogas o algo así. ¿Qué dijeron? Empezaron a pedir identificaciones, a decirnos que nos fuéramos. Cuando les pregunté por qué, dijeron que estaba siendo irrespetuoso. Lo siguiente que supe es que estaba en el suelo con la rodilla de alguien en mi espalda. María me escuchó, haciendo preguntas de seguimiento, construyendo una imagen del encuentro que difería significativamente del informe inicial de los oficiales. Cuando terminó, se paró frente a la multitud, con sus rostros vueltos hacia arriba, con expectación y escepticismo. «Sé que muchos de ustedes no tienen ninguna razón para confiar en mí», comenzó, con su voz llegando clara por encima del murmullo de la conversación. «Han sido decepcionados antes, prometieron cambios que nunca llegaron. No puedo deshacer el pasado, pero les puedo prometer esto. Cada denuncia será investigada a fondo, cada oficial será responsable de sus acciones y la verdad no será enterrada bajo el procedimiento y la política». La respuesta fue mixta. Algunos asintieron con aprobación cautelosa, otros sacudieron la cabeza con incredulidad. El cambio tomaría tiempo, la confianza tendría que ganarse, pero era un comienzo. De vuelta en la sede, Mariam revisó los informes de los oficiales, comparándolos con las declaraciones de los testigos y sus propias observaciones. Las discrepancias eran evidentes, el patrón inconfundible. Este no fue un incidente aislado de mal juicio, sino evidencia de problemas sistémicos que iban más allá de la mala conducta individual. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Revisa tu correo electrónico». El mensaje contenía un enlace a un archivo de video, imágenes granuladas de un teléfono celular que mostraban todo el encuentro de principio a fin. La marca de tiempo indicaba que había sido grabado por alguien al otro lado de la calle, y el ángulo proporcionaba una vista clara de todo lo que había sucedido. El video contradecía los informes de los oficiales en cada detalle significativo. Mostraba a Marcos Thompson y sus amigos haciendo nada más amenazante que hablar y reír. Mostraba a los oficiales acercándose con posturas agresivas y lenguaje hostil. Lo más condenatorio de todo, mostraba el momento en que la confrontación verbal se convirtió en violencia física, iniciada por los propios oficiales. Mariam vio el video 3 veces, con su ira creciendo con cada visualización. Este era exactamente el tipo de incidente que destruía la confianza de la comunidad, que perpetuaba ciclos de desconfianza y resentimiento. Más preocupante era la constatación de que alguien le estaba proporcionando información, proporcionando evidencia que la ayudaría a responsabilizar a los oficiales. La fotografía anónima de García, ahora este video. Alguien quería que tuviera éxito, pero prefería permanecer en las sombras. A la mañana siguiente, una serie de visitantes llegaron a su oficina. El representante del sindicato de policía, el jefe de gabinete del presidente municipal, líderes comunitarios que exigían acción y reporteros que buscaban comentarios. Cada conversación fue una danza cuidadosa de política y principios, con Mariam tratando de equilibrar la justicia con la necesidad operativa. Los 3 oficiales involucrados en el incidente fueron suspendidos en espera de una investigación, una decisión que provocó una controversia inmediata dentro de la Secretaría. La moral de los oficiales ya era baja, y muchos vieron sus acciones como una traición a la línea azul que tradicionalmente protegía a la policía del escrutinio externo. Pero Mariam había tomado su decisión. La rendición de cuentas no sería negociable. Esa noche, mientras se preparaba para salir de la oficina,
Su secretaria anunció a un visitante final, el detective García. Entró con la misma energía nerviosa que había observado en su reunión anterior, pero esta vez su agitación era más pronunciada. Jefa Washington quería hablar con usted sobre las suspensiones. ¿Qué hay con ellas? Los hombres son buenos oficiales, tienen familias, hipotecas, hijos en la universidad. Suspenderlos basándose en la denuncia de un adolescente y evidencia en video que contradice sus informes. El rostro de García se puso blanco. ¿Evidencia en video? Imágenes claras de todo el incidente. ¿Pensó que no habría testigos? Se movió incómodamente, sus manos jugando con su placa. Aún así, esos oficiales solo estaban haciendo su trabajo. A veces las cosas se calientan y... Detective García, permítame ser muy clara con respecto a algo. Bajo mi liderazgo, no habrá tolerancia para los oficiales que mientan en sus informes, que usen fuerza excesiva o que crean que su placa les da licencia para abusar de los miembros de la comunidad. ¿Se entiende eso? Sí, señora, pero... ¿Se entiende eso? Sí, señora. Después de que se fue, Mariam se dio cuenta de que estaba siendo puesta a prueba en múltiples niveles. La comunidad estaba observando para ver si protegería a los oficiales que cometían faltas. La secretaría estaba observando para ver si sacrificaría a los oficiales para apaciguar la presión política. Y en algún lugar de las sombras, alguien estaba observando para ver cómo usaría la información que le estaban proporcionando. El juego era complejo. Lo que estaba en juego era alto, y el margen de error era inexistente. Pero no había llegado tan lejos para comprometer sus principios ahora. La verdadera prueba apenas comenzaba. El sobre llegó un jueves por la mañana, deslizado por debajo de la puerta de su oficina como un secreto compartido entre conspiradores. Dentro había otra fotografía, esta más reciente, que mostraba al detective García afuera de un bar en el norte de la Ciudad de México, su arma de servicio visible en una funda en el tobillo mientras se tambaleaba hacia su coche con las llaves en la mano. La marca de tiempo mostraba que fue tomada hace solo 3 noches. Mariam estudió la imagen, notando la expresión vidriosa en los ojos de García, la postura inestable que sugería una intoxicación significativa. Los oficiales borrachos que portan armas de fuego violaban múltiples políticas de la Secretaría y las leyes estatales. Esta única fotografía podría acabar con la carrera de García y potencialmente resultar en cargos penales. Pero, lo más importante, revelaba que alguien estaba vigilando activamente a García, documentando su comportamiento con la precisión metódica de una investigación profesional. Alguien quería que tuviera esta información, quería que tomara medidas. La pregunta que la atormentaba era simple. ¿Quién? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El identificador de llamadas mostraba su número de teléfono personal, aunque estaba segura de que no lo había marcado ella. Mariam Washington al habla. No me conoces, pero yo te conozco a ti. La voz era masculina, de mediana edad, cuidadosa, pero no amenazante. He estado observando tu progreso con interés. ¿Quién es?, preguntó Mariam. Alguien que cree en la justicia. Alguien que piensa que usted podría hacer exactamente lo que esta secretaría necesita. ¿Qué quieres?, inquirió. Ayudar. Las fotografías que has estado recibiendo son solo el principio. Hay otros en la secretaría que están documentando la mala conducta, recopilando pruebas, esperando a alguien con la autoridad e integridad para actuar al respecto. Mariam apretó el teléfono con fuerza. ¿Es usted oficial de policía? Soy alguien que hizo un juramento de servicio y protección, y he visto cómo ese juramento es pervertido por oficiales que creen que la placa es una licencia para la corrupción. Si tiene pruebas de mala conducta, debería presentar denuncias formales a través de los canales adecuados. La risa del interlocutor fue amarga. ¿Canales adecuados? Jefa Washington, ¿cuántas denuncias ha presentado a través de los canales adecuados? ¿Cuántas desaparecieron en agujeros negros administrativos? La referencia a su propia experiencia con la denuncia de García fue inconfundible. Quien fuera, conocía su historia personal con la secretaría. ¿Qué quiere de mí? Quiero que tenga éxito. La comunidad merece algo mejor de lo que ha estado recibiendo, y los buenos oficiales merecen algo mejor que ser tachados con el mismo pincel
que los corruptos. ¿Y a cambio? Nada, excepto tal vez el conocimiento de que la justicia no es solo una palabra que ponemos en las paredes de los tribunales. La línea se cortó, dejando a Mariam mirando el teléfono con una mezcla de anticipación e inquietud. El interlocutor anónimo había confirmado lo que había comenzado a sospechar. Había una red dentro de la secretaría, oficiales que estaban reuniendo pruebas de mala conducta por parte de sus colegas. La habían elegido como su instrumento de justicia, su esperanza de cambio sistémico. La responsabilidad era abrumadora. No solo estaba reformando una Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que se estaba posicionando como la líder de una revolución interna, una operación de limpieza que podría destrozar la organización o transformarla por completo. Esa tarde trajo otra crisis. El oficial Miguel Torres, el compañero de García, había sido arrestado por violencia doméstica. Los detalles eran sórdidos. Su esposa hospitalizada con una conmoción cerebral, los vecinos informando gritos y sonidos de violencia, el propio Torres, encontrado borracho y pendenciero cuando llegaron los oficiales de patrulla. El arresto normalmente se manejaría en silencio, con Torres en licencia administrativa, mientras el proceso legal seguía su curso. Pero bajo las nuevas políticas de Mariam, la violencia doméstica por parte de los oficiales resultaba en la suspensión inmediata y el asesoramiento obligatorio. La decisión provocó una reacción inmediata del sindicato de policía. Los representantes exigieron una reunión, argumentando que Torres merecía la presunción de inocencia, que su arresto era parte de un patrón de ataque a los oficiales con fines políticos. Jeff Washington, el presidente del sindicato, Frank Kowalski, habló con ira apenas contenida. Está destruyendo la moral en esta secretaría. Los oficiales tienen miedo de hacer su trabajo porque saben que los arrojará debajo del autobús a la primera señal de problemas. Haré responsables a los oficiales por sus acciones, tanto dentro como fuera de servicio. Eso no es arrojar a nadie debajo del autobús. Eso es liderazgo. ¿Liderazgo? La cara de Kowalski se enrojeció. Feita, usted ha sido jefa durante 3 semanas y ya ha suspendido a 5 oficiales. Ha implementado nuevas políticas de uso de la fuerza que esposan a nuestra gente en situaciones peligrosas y ha creado una atmósfera de desconfianza que responsabiliza a las personas por sus acciones. La voz de Mariam permaneció tranquila, aunque podía sentir que su paciencia se agotaba. Dígame, señor Kowalski, ¿querría que el oficial Torres respondiera a una llamada de violencia doméstica en casa de su hija? ¿Confiaría en alguien que golpea a su propia esposa para proteger a otras familias? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta y condenatoria. Estos oficiales tienen derechos, y también los ciudadanos a los que juraron proteger. También las víctimas de 1900 en su mala conducta. También los buenos oficiales cuyas reputaciones se ven empañadas por las acciones de los pocos corruptos. La reunión terminó sin resolución, pero Mariam sabía que había trazado una línea en la arena. El sindicato la combatiría en cada reforma, impugnaría cada cambio de política y trabajaría para socavar su autoridad a través de canales políticos. Pero también sabía que no estaba luchando sola. Esa noche, otro sobre apareció debajo de su puerta. Esta vez contenía una unidad flash y una nota escrita con letras de imprenta cuidadosas. Historial completo de García. Querrá ver esto. La unidad contenía docenas de archivos, fotografías, videoclips, grabaciones de audio y registros detallados que abarcaban los últimos 5 años. Alguien había estado llevando a cabo una investigación exhaustiva del detective Raúl García, documentando un patrón de mala conducta que era asombroso en su alcance e impudicia. Paradas de tráfico dirigidas a conductores de minorías, incidentes de fuerza excesiva que habían sido encubiertos o explicados, manipulación de pruebas, en casos en los que las condenas habrían sido difíciles de obtener, y a través de todo, un patrón constante de sesgo racial que hacía que su propio encuentro con García pareciera casi leve en comparación. Pero la revelación más impactante llegó en forma de una grabación de audio, con fecha y hora de solo 2 días antes.
La voz de García era inconfundible mientras hablaba con otro oficial sobre la nueva jefa. Ella cree que va a venir aquí y cambiarlo todo, convertirnos a todos en robots políticamente correctos. Pero tengo noticias para ella. He estado haciendo este trabajo desde que ella presentaba demandas frívolas, y lo seguiré haciendo mucho después de que se vaya. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo que sea necesario. ¿Quiere jugar sucio? Le mostraré cómo se juega sucio. La amenaza era clara, la intención inconfundible. García no solo se resistía al cambio, sino que estaba planeando activamente sabotear su liderazgo. Mariam se reclinó en su silla, con el peso de la revelación asentándose en sus hombros, como un abrigo pesado. Ahora poseía suficiente evidencia para destruir por completo la carrera de García, para presentar cargos penales que probablemente resultarían en prisión. El poder era embriagador y aterrador en igual medida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del mismo número desconocido. La justicia tardía es la justicia denegada, pero a veces la demora permite una sincronización perfecta. El mensaje, críptico, se sentía como una promesa y una advertencia combinadas. Mientras cerraba la evidencia en la caja fuerte de su oficina, Mariam se dio cuenta de que ya no solo estaba investigando a García, sino que estaba construyendo un caso que serviría de ejemplo a todos los oficiales de la Secretaría. La forma en que manejara esta situación definiría su mandato como jefa y determinaría si una reforma real era posible. Pero primero, necesitaba entender exactamente quién la estaba ayudando y por qué habían elegido trabajar desde las sombras en Mintues Dossier, lugar de presentarse abiertamente. La respuesta a esa pregunta resultaría más sorprendente de lo que jamás hubiera imaginado. 3 días después, la respuesta entró en su oficina, vistiendo el uniforme de un detective de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La detective, María Santos, tenía poco más de 40, con la competencia curtida que provenía de 2 décadas de trabajar en casos que otros preferían evitar. Su expediente personal mostraba reconocimientos por valentía, citaciones por servicio comunitario y un historial impecable de conducta profesional. Jefa Washington, necesito hablar con usted en privado. Había algo en el tono de Santos que sugería que esto no era un asunto administrativo de rutina. Mariam indicó las sillas frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarla, detective? Santos miró hacia la puerta, luego de vuelta a Mariam. Soy quien le ha estado enviando las fotografías. La admisión quedó en el aire como un puente que ninguna de las dos estaba segura de querer cruzar. ¿Usted? Yo y alrededor de una docena más. Buenos policías que están cansados de ver cómo los malos policías destruyen nuestra profesión. Mariam se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Santos en busca de signos de engaño o manipulación. No encontró ninguno. ¿Por qué no presentarse oficialmente? Presentar denuncias a través de los canales adecuados. La risa de Santos fue amarga. Jefa, con el debido respeto, usted presentó una denuncia sobre García hace 3 semanas. ¿A dónde fue a parar? La pregunta era precisa y directa. La denuncia de Mariam, de hecho, había desaparecido en la maquinaria administrativa de asuntos internos, presumiblemente perdida entre cientos de otros agravios que nunca serían objeto de una investigación significativa. Intentamos trabajar dentro del sistema, continuó Santos. Durante años documentamos la mala conducta, presentamos informes, testificamos cuando los casos llegaban a los tribunales. Nada cambió. En todo caso, empeoró. Así que decidieron tomar las cosas en sus propias manos. Decidimos esperar a alguien que realmente pudiera tener la autoridad y la integridad para marcar la diferencia. Santos metió la mano en su chaqueta y sacó una gruesa carpeta color manila. Esto contiene evidencia de mala conducta por parte de 17 oficiales que actualmente prestan servicio en la Secretaría. No son infracciones menores de política, sino delitos graves. Violaciones de derechos civiles, manipulación de pruebas, perjurio, robo. La carpeta se sintió pesada en las manos de Mariam, cargada con el potencial de transformar o destruir por completo la Secretaría. ¿Quién más está involucrado en esto?
Buenos oficiales, hombres y mujeres que se hicieron policías porque querían servir, no porque quisieran tener poder sobre los demás. Representamos alrededor del 15% de la fuerza, no lo suficiente para cambiar la cultura, pero sí lo suficiente para documentar lo que está mal en ella. Mariam abrió la carpeta, escaneando las primeras páginas. La evidencia estaba organizada metódicamente, presentada profesionalmente, y era devastadora en sus implicaciones. Detective Santos, lo que describe es una investigación interna que eludió los procedimientos establecidos. Podría ser vista como una conspiración. O podría ser vista como la única forma de preservar la integridad de las fuerzas del orden en esta ciudad. Las dos mujeres se miraron fijamente al otro lado del escritorio, entendiendo cada una que habían llegado a un momento de decisión crítica. Mariam podía optar por ignorar la evidencia, trabajar dentro de los sistemas existentes y aceptar el ritmo glacial del cambio institucional. O podría aprovechar la oportunidad de limpiar la casa con precisión quirúrgica. ¿Qué quiere de mí? Justicia. Justicia real, no del tipo que se entierra en papeleo y compromisos políticos. ¿Y si no puedo cumplir con eso? Si la presión política se vuelve demasiado grande, si el sindicato se defiende, si el presidente municipal decide que la reforma es demasiado disruptiva. La sonrisa de Santos era triste pero decidida. Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Durante la hora siguiente, Santos esbozó el alcance de la corrupción que habían documentado. No era la mayoría de los oficiales. La mayoría eran personas decentes que intentaban hacer un trabajo difícil con honor. Pero la minoría que había abusado de su autoridad lo había hecho con tal consistencia y descaro que sus acciones habían envenenado las relaciones con comunidades enteras. García es el peor de todos, dijo Santos, pero no es el único. Y lo que es más importante, ha sido protegido por supervisores que conocían su comportamiento y optaron por ignorarlo. ¿Qué tan alto llega esto? La jefa de departamento. Colleen ha estado encubriendo a García y a otros durante años. Ella no es corrupta, pero ha elegido la estabilidad por encima de la rendición de cuentas. La revelación sobre Colleen fue particularmente dolorosa. Mariam había comenzado a respetar a la jefa de departamento. La había visto como una posible aliada en los esfuerzos de reforma. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Lo que crea que es correcto. Hemos hecho nuestro trabajo, documentar la verdad. Ahora le corresponde a usted decidir qué verdad vale la pena. Después de que Santos se fue, Mariam se sentó sola en su oficina, rodeada de evidencia de fracaso sistémico y corrupción individual. El alcance de la limpieza requerida sería masivo, potencialmente desestabilizador para la Secretaría y controvertido en toda la ciudad. Pero no había aceptado este puesto para mantener el statu quo ni para proteger a quienes habían traicionado la confianza pública. Su teléfono sonó mostrando la línea directa del presidente municipal. Jefa Washington, necesito verla inmediatamente. Tenemos un problema. Mientras recogía sus cosas, Mariam se dio cuenta de que su momento de decisión había llegado antes de lo esperado. La evidencia en su posesión le daba el poder de transformar la secretaría, pero usarla requeriría una valentía política que podría acabar con su carrera antes de que realmente comenzara. La oficina del presidente municipal se sentía diferente, esta vez, cargada de tensión que no había estado presente durante su reunión inicial. Thompson estaba de pie junto a su ventana, mirando hacia la ciudad con la postura de alguien que porta noticias indeseables. Jefa Washington, seré directo. Estoy recibiendo presión de múltiples fuentes sobre su estilo de liderazgo. El sindicato está amenazando con desaceleraciones laborales. Los líderes comunitarios se quejan de la moral de los oficiales y ciertos miembros del cabildo se preguntan si su nombramiento fue prematuro. Mariam tomó asiento sin ser invitada. Un pequeño acto de desafío que no se les escapó a ninguno de los dos. ¿Qué tipo de presión? La que amenaza mi supervivencia política y su empleo continuo. Thompson se apartó de la ventana con una expresión seria pero no hostil. La traje para que reformara la secretaría, no para que la destruyera.
¿Y cree que hacer responsables a los oficiales por su mala conducta es destrucción? Creo que suspender a 5 oficiales en 3 semanas, implementar cambios de política, sin consultar a la cúpula de la Secretaría y crear una atmósfera de investigación constante podría estar yendo demasiado rápido. Mariam estudió el rostro del presidente municipal, leyendo los cálculos políticos detrás de sus preocupaciones. Quería reformas, pero también quería ser reelegido. Los dos objetivos no eran necesariamente compatibles. Presidente municipal, ¿qué quiere que haga? ¿Ignorar la mala conducta? ¿Permitir que los oficiales corruptos sigan sirviendo? ¿Pretender que 20 años de violaciones de derechos civiles se resolverán de alguna manera por sí solas? Quiero que sea estratégica. Elija sus batallas con cuidado. Reforme la Secretaría gradualmente, a través de la creación de consenso y la colaboración, no a través de la confrontación y los ultimátums. Y mientras construyo consenso, ¿cuántos ciudadanos sufren de mala conducta policial? ¿Cuántos buenos oficiales se desilusionan con un sistema que protege a los corruptos? Thompson regresó a su escritorio, acomodándose en su silla con el peso de alguien que toma decisiones difíciles. Jefa Washington, no le pido que abandone la reforma, le pido que sea más inteligente sobre cómo la persigue. Defina más. Inteligente. Trabaje con el sindicato, consulte con líderes comunitarios, construya coaliciones que puedan apoyar el cambio en lugar de pelear con todos simultáneamente. Mariam reconoció la lógica de su posición, entendió las realidades políticas que daban forma a sus preocupaciones, pero también entendió que el cambio gradual a menudo era ningún cambio, que la corrupción institucional tenía una forma de adaptarse a los esfuerzos de reforma y de sobrevivir a ellos. Presidente municipal, tengo evidencia de mala conducta grave por parte de varios oficiales. No son infracciones menores de política, sino delitos graves, violaciones de derechos civiles que podrían resultar en intervención federal si continúan. La expresión del presidente municipal cambió. La curiosidad reemplazó la irritación. ¿Qué tipo de evidencia? Suficiente para limpiar la casa adecuadamente, suficiente para enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada, suficiente para reconstruir la confianza de la comunidad y restaurar la integridad de la Secretaría. ¿Cómo obtuvo esta evidencia? A través de fuentes dentro de la Secretaría, buenos oficiales que han estado documentando la mala conducta de sus colegas. Thompson se recostó en su silla, procesando las implicaciones. La intervención federal era una pesadilla política, pero también lo era el tipo de investigación por corrupción masiva que Mariam estaba describiendo. Muéstremela. Durante los siguientes 90 minutos, Mariam presentó una porción cuidadosamente seleccionada de la evidencia que Santos había proporcionado. Mostró fotografías de oficiales participando en clara mala conducta. Reprodujo grabaciones de audio de conversaciones que revelaban actitudes racistas y prácticas corruptas, y describió un patrón de comportamiento que no podía explicarse como incidentes aislados. La expresión del presidente municipal se volvió cada vez más sombría a medida que continuaba la presentación. Dios mío, Mariam, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Años, tal vez décadas. Los oficiales que documentan esto dicen que ha empeorado en los últimos años, pero la cultura subyacente ha sido tóxica durante mucho tiempo. ¿Y quiere enjuiciarlos a todos? Quiero responsabilizarlos de acuerdo con la ley. Algunos serán destituidos, algunos serán enjuiciados, algunos recibirán la oportunidad de cambiar su comportamiento a través de la readaptación y la supervisión. Thompson caminó hacia su ventana de nuevo, mirando hacia la ciudad como si la viera por primera vez. Las consecuencias políticas serán enormes. El sindicato dirá que está llevando a cabo una cacería de brujas. Los abogados defensores argumentarán que todos los casos en los que trabajaron estos oficiales están manchados. Los medios de comunicación harán un festín. ¿Y si no hacemos nada? Si no hacemos nada, esto continúa. La corrupción se extiende.
La confianza de la comunidad se erosiona aún más y, finalmente, el gobierno federal interviene para imponer reformas que serán mucho más disruptivas que cualquier cosa que usted esté proponiendo. Fue un momento de claridad. El cálculo político finalmente se alineó con la necesidad moral. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Thompson. Apoyo. Cuando el sindicato grite, cuando los medios cuestionen mis métodos, cuando ciertos miembros del cabildo exijan mi renuncia, necesito saber que respaldará la decisión de elegir la justicia sobre la conveniencia política. Thompson permaneció en silencio durante un largo momento, sopesando los riesgos y los beneficios de apoyar una reforma integral frente a mantener el statu quo. «Tiene mi apoyo», dijo finalmente, «pero Mariam solo tiene una oportunidad para esto. Si sale mal, si las reformas desestabilizan la Secretaría o crean una crisis de seguridad pública, no podré protegerla». «Entiendo. Y necesita ser quirúrgica al respecto. Apunte primero a los peores delincuentes, genere impulso con victorias claras, luego trabaje en los casos menos graves». Al salir del Palacio de Gobierno, sintió el peso de la historia asentándose en sus hombros. Estaba a punto de intentar algo que se había intentado en otras ciudades, con resultados mixtos: la reforma integral de una Secretaría de Seguridad Ciudadana desde adentro. La diferencia era que tenía algo que otros reformadores habían carecido: documentación detallada de la mala conducta y una red de oficiales honestos dispuestos a apoyar el cambio. Pero también tenía algo que ellos habían poseído en abundancia: poderosos enemigos que lucharían para preservar el sistema corrupto que les había servido bien. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Alguna vez ha experimentado o conoce a alguien que haya experimentado algo similar a lo que estos oficiales documentaron? Ver la corrupción o la injusticia, pero sentirse impotente para hablar. Comparta sus pensamientos en los comentarios. El operativo comenzó al amanecer de un martes por la mañana, con ataques coordinados en los hogares de 17 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya mala conducta había sido meticulosamente documentada por sus propios colegas. Agentes del FBI, trabajando con investigadores de asuntos internos elegidos a dedo por Mariam, ejecutaron órdenes de registro con la precisión de una operación militar. El detective Raúl García estaba desayunando cuando agentes federales tocaron a su puerta. La expresión de su rostro, la sorpresa dando paso a la indignación, luego asentándose en el pálido reconocimiento de las consecuencias finalmente llegando. Fue capturada por las cámaras corporales que portaban los oficiales que realizaban el arresto. «Esto es acoso», farfulló mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. «No he hecho nada malo. Todo esto es político. Detective García está arrestado por violación de los derechos civiles bajo el color de la autoridad, presentación de informes policiales falsos y manipulación de pruebas. Tiene derecho a permanecer en silencio». Escenas similares se desarrollaron en toda la ciudad cuando los miembros más corruptos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraron en el lado receptor del sistema de justicia que habían pervertido para sus propios fines. Mariam observó el operativo desde el centro de mando que había establecido en la sede, rodeada de monitores que mostraban transmisiones de cada sitio de arresto. El alcance del operativo no tenía precedentes en la historia de la Secretaría. Nunca antes tantos oficiales habían sido arrestados simultáneamente por cargos relacionados con la corrupción. Jefa Washington, la detective Santos, se acercó con una tableta que mostraba la cobertura mediática de las redadas. Está en todas las noticias, cada canal, cada sitio web. Los titulares eran dramáticos y polarizantes. La jefa de policía ordena arrestos masivos de oficiales. Purga de corrupción sacude a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agentes federales arrestan a 17 oficiales de policía en redadas al amanecer. Los comentaristas ya estaban eligiendo bandos. Los defensores de los derechos civiles elogiaron la acción dramática, mientras que los representantes del sindicato de policía la denunciaron como un ataque con motivaciones políticas a las fuerzas del orden. ¿Alguna noticia del sindicato?, preguntó Mariam.
El presidente Kowalski celebrará una conferencia de prensa esta tarde. Por lo que estamos escuchando, exigirá su renuncia inmediata y pedirá una moción de censura. Mariam asintió esperando esta respuesta. La lealtad del sindicato a sus miembros, incluso a los corruptos, era legendaria. ¿Y el presidente municipal? Respaldando el operativo, al menos por ahora. Pero su jefe de gabinete llamó para recordarle que los resultados deben ser rápidos y decisivos. La presión era enorme. Lo que estaba en juego era más alto que cualquier caso que hubiera defendido en los tribunales. Pero Mariam sintió una sensación de claridad que la sorprendió por su intensidad. Por primera vez desde que asumió el cargo, estaba haciendo exactamente lo que se le había encargado: asegurar que la justicia se administrara por igual, sin importar quién llevara la placa. Su teléfono sonó con una llamada de la jueza Patricia Herrera. «Querida, estoy viendo la cobertura de las noticias de su operativo. Bastante dramático. Necesario. En efecto, quería que supiera que la comunidad legal está siguiendo esto de cerca. Lo que está haciendo, responsabilizar a las fuerzas del orden a esta escala, no tiene precedentes. Bueno o malo». La risa de Patricia era cálida con orgullo. «Histórico. Está cambiando la conversación sobre la rendición de cuentas policial, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Otras ciudades van a observar sus métodos y los adoptarán o los rechazarán por completo». El peso de esa responsabilidad era asombroso. Mariam se había convertido en algo más que una jefa de policía. Era un caso de prueba para la reforma policial integral. «Patricia, ¿y si esto fracasa? ¿Y si los enjuiciamientos no prosperan, o la secretaría se desmorona, o...? Entonces habrá fracasado honorablemente, que es más de lo que la mayoría de las personas pueden decir sobre sus carreras. Pero no creo que vaya a fracasar». ¿Por qué no? Porque entiende algo que otros reformadores han pasado por alto. El cambio real requiere coraje moral respaldado por una preparación meticulosa. No solo identificó problemas, sino que documentó soluciones. La conversación terminó justo cuando la jefa de departamento, Margarita Colín, entró en el centro de mando. Su expresión era ilegible, pero su postura sugería resignación en lugar de ira. «Jefa Washington, necesitamos hablar». Se trasladaron a una sala de conferencias privada donde Colín cerró la puerta y se paró con la espalda contra ella, como si impidiera la fuga. «Sé que tiene pruebas de mi participación en el encubrimiento de la mala conducta». Mariam no dijo nada, permitiendo que el silencio generara presión. «Quiero que sepa que nunca tomé dinero, nunca planté pruebas, nunca usé fuerza excesiva, pero sí protegí a los oficiales que hicieron esas cosas, y lo hice porque pensé que la estabilidad era más importante que la rendición de cuentas». ¿Y ahora? Ahora creo que estaba equivocada. Al ver esos arrestos esta mañana, al ver a los oficiales con los que he trabajado durante años ser conducidos en esposas, es esclarecedor. Colín se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde las furgonetas de noticias se habían reunido como buitres. «Presento mi renuncia, con efecto inmediato. Necesita un liderazgo en el que pueda confiar por completo, y he comprometido esa confianza. Margarita, es lo correcto, tal vez lo único correcto que he hecho en años». Colín colocó su placa y arma de servicio sobre la mesa de conferencias. Luego se puso firme en un saludo final. «Ha sido un honor servir con usted, jefa Washington. Haga los mejores de lo que fuimos». Después de que Colín se fue, Mariam se sentó sola en la sala de conferencias, contemplando la velocidad con la que todo estaba cambiando. Los arrestos habían sido solo el comienzo. Ahora llegaba el trabajo más duro de reconstruir la confianza, volver a capacitar a los oficiales y demostrar que la rendición de cuentas podía coexistir con una aplicación de la ley eficaz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del número anónimo que había estado proporcionando ánimos a lo largo de su mandato. «Lo más difícil ha terminado. Ahora viene la parte importante: demostrar que la justicia y la misericordia pueden trabajar juntas». A medida que la tarde se convertía en noche, el alcance de la reacción de la comunidad se hizo evidente.
Las protestas estallaron en varios vecindarios, pero a diferencia de las manifestaciones anteriores contra la mala conducta policial, estas apoyaron en gran medida los arrestos. Carteles que decían, por fin, justicia para todos y gracias. Jefa Washington, aparecieron junto a los habituales llamados a la reforma, pero también hubo contraprotestas organizadas por los partidarios de la policía que vieron los arrestos como un ataque a las propias fuerzas del orden. La división fue marcada. La respuesta de la ciudad se dividió a lo largo de líneas que reflejaban tensiones más profundas sobre la raza, la autoridad y la justicia. Esa noche, Mariam celebró su primera conferencia de prensa importante como jefa, frente a una sala llena de reporteros, cámaras y el peso de la atención nacional. Los arrestos de hoy representan el comienzo de un nuevo capítulo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comenzó, con su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Durante demasiado tiempo, la mala conducta de una minoría de oficiales ha socavado el trabajo vital realizado por la mayoría de los oficiales de policía honestos y dedicados que arriesgan sus vidas para proteger a nuestras comunidades. Las preguntas que siguieron fueron agudas, escépticas, diseñadas para encontrar debilidades en su posición. Jefa Washington, ¿no le preocupa que el arresto de tantos oficiales deje a la Secretaría con escasez de personal? Me preocupa más dejar a los oficiales corruptos en puestos donde puedan continuar violando los derechos civiles de los ciudadanos. ¿Cómo puede estar segura de que estos arrestos están justificados? ¿Qué pasa si algunos de estos oficiales son inocentes? Cada arresto se basó en evidencia exhaustiva documentada durante años por sus compañeros oficiales. Estos casos se procesarán de acuerdo con los más altos estándares de evidencia legal. Los críticos dicen que esta es una purga con motivaciones políticas diseñada para hacer avanzar su carrera. ¿Cómo responde? Mariam hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitiría sus palabras a millones de espectadores. Hace 21 días, uno de los oficiales arrestados hoy me detuvo. Me humilló. Escupió en mi coche y me dijo que me mantuviera alejada de los vecindarios a los que no pertenecía. No sabía que 3 días después sería nombrada su superior. Las acciones de hoy no se tratan de venganza, sino de asegurar que ningún otro ciudadano experimente lo que yo experimenté esa noche. La revelación envió ondas de choque a través de la sala. Los reporteros escribieron frenéticamente, entendiendo que estaban presenciando un momento de importancia histórica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana será mejor mañana de lo que fue ayer, continuó Mariam. No porque hayamos arrestado a oficiales corruptos, sino porque hemos enviado un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada, que la placa es un símbolo de servicio, no una licencia para el abuso. Al salir del podio, Mariam sintió el peso de la transformación asentándose a su alrededor como una capa. Había cruzado una línea de la que no podía haber retirada. Se había comprometido a sí misma y a la Secretaría con un estándar de rendición de cuentas que requeriría una vigilancia constante para mantenerla. Pero por primera vez desde que asumió el cargo, sintió la esperanza de que un cambio real pudiera ser posible. El juicio del detective Raúl García comenzó 6 meses después, en un tribunal federal repleto de representantes de los medios de comunicación, activistas comunitarios y oficiales de policía cuya presencia enviaba mensajes encontrados sobre la solidaridad y el juicio. Mariam se sentó en la galería, observando cómo los fiscales presentaban la evidencia que había sido reunida por los propios colegas de García. Las fotografías, videos y grabaciones de audio pintaban un retrato de mala conducta sistemática que abarcaba años, tocando docenas de vidas y corrompiendo los cimientos mismos de la justicia. El abogado defensor de García argumentó que su cliente estaba siendo chivo expiatorio de problemas sistémicos, que los oficiales individuales no podían ser responsables de los fallos institucionales. Pero la evidencia era abrumadora. El patrón, innegable. Cuando Mariam fue llamada a testificar sobre su propio encuentro con García, la sala del tribunal se quedó en silencio. Habló con claridad, sin emoción,
describiendo la humillación que había experimentado y la denuncia que había desaparecido en el olvido administrativo. ¿Buscó este puesto como jefa de policía para vengarse del detective García?, preguntó el abogado defensor durante el contrainterrogatorio. No, respondió Mariam. Acepté este puesto para asegurar que lo que me sucedió a mí nunca le suceda a nadie más. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. García fue sentenciado a 3 años de prisión federal e inhabilitación de por vida para el cumplimiento de la ley. Juicios similares se llevaron a cabo durante los meses siguientes, con tasas de condena que superaban el 90%. La evidencia reunida por oficiales honestos demostró ser decisiva en caso tras caso, validando la decisión de documentar la mala conducta en lugar de simplemente informarla a través de los canales tradicionales. Pero el cambio más significativo no estaba ocurriendo en las salas de los tribunales, sino en las calles de la Ciudad de México, donde las relaciones entre la policía y las comunidades estaban comenzando lentamente a sanar. Las tasas de criminalidad se mantuvieron estables a pesar de las sombrías predicciones sobre el impacto de las medidas de rendición de cuentas. La cooperación de la comunidad con las investigaciones policiales aumentó drásticamente. Las quejas contra los oficiales cayeron a los niveles más bajos en décadas, mientras que las encuestas de satisfacción ciudadana mostraron una mejora notable. La transformación no fue completa. El cambio institucional se mide en años, no en meses, pero la dirección era inequívoca. Una tarde, cuando Mariam salía de la sede después de otro largo día de implementación de reformas, se encontró cara a cara con una figura familiar en el estacionamiento. Era el oficial de policía, Vladimir Espinosa, el guardia de seguridad de la Sociedad de Asistencia Legal, ahora vistiendo el uniforme de un oficial de policía de la Ciudad de México. Jeff a Washington quería darle las gracias. ¿Por qué? Por mostrarnos cómo es el trabajo policial de verdad. Me uní a la fuerza el mes pasado y por primera vez estoy orgulloso de llevar la placa. Mientras Mariam conducía a casa por vecindarios que ya no parecían campos de batalla, reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. La humillación que había amenazado con romper su espíritu la había convertido en un instrumento de justicia. El escupitajo en su parabrisas se había transformado en una base para reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que servían. La justicia, se dio cuenta, no se trataba de castigo, sino de transformación. 2 años después de asumir el cargo, la jefa Mariam Washington se presentó ante la Asociación Nacional de Jefes de Policía, pronunciando el discurso principal en su convención anual. El modelo Ciudad de México, como se había llegado a conocer, estaba siendo estudiado y adaptado por los departamentos de todo el país. La rendición de cuentas y la vigilancia efectiva no son fuerzas opuestas, les dijo a los jefes reunidos. Son necesidades complementarias. Los oficiales se desempeñan mejor cuando saben que están respaldados por un liderazgo que exige la excelencia, y las comunidades son más seguras cuando confían en las personas que juraron protegerlas. La ovación de pie que siguió fue genuina, respetuosa, y llena del reconocimiento de que la policía en América había encontrado un nuevo camino a seguir. Pero para Mariam, el momento más significativo llegó más tarde esa noche, cuando recibió un mensaje de texto del detective Santos. Vi su discurso en línea. Toda la Secretaría está orgullosa de servir bajo su liderazgo. Finalmente, somos la fuerza policial que siempre quisimos ser. El viaje de la humillación a la transformación había terminado, pero el trabajo de la justicia continuaría. En las salas de conferencias y los tribunales, en las esquinas de las calles y en los centros comunitarios, el delicado trabajo de reconstruir la confianza requeriría una atención constante. Pero los cimientos se habían establecido, el ejemplo se había dado, la posibilidad se había demostrado. El cambio no solo era posible, sino que era inevitable, un oficial honesto y una decisión responsable a la vez.
La ceremonia de graduación de la clase más reciente de la Academia de Policía de la Ciudad de México tuvo lugar en una fresca mañana de otoño, exactamente 3 años después de que Mariam asumiera el cargo. Se paró en el podio, mirando a 57 rostros frescos que representaban el futuro de las fuerzas del orden en la ciudad. Estos reclutas habían sido seleccionados bajo nuevos criterios que enfatizaban la participación comunitaria, la evaluación psicológica y la competencia cultural junto con las habilidades tradicionales de aplicación de la ley. Se habían formado bajo protocolos revisados que priorizaban la desescalada, los derechos constitucionales y la asociación comunitaria. Lo más importante, habían elegido unirse a una secretaría que había demostrado que la rendición de cuentas y la integridad no eran valores opcionales, sino requisitos fundamentales. Hoy ustedes prestan un juramento que han prestado miles de oficiales antes que ustedes, comenzó Mariam, con su voz llegando claramente por todo el auditorio. Pero lo prestan en un momento en que ese juramento se ha renovado en su significado y se ha fortalecido en su propósito. En la audiencia estaban las familias de los nuevos oficiales, líderes comunitarios que alguna vez habían visto las ceremonias de graduación de la policía con sospecha y oficiales veteranos que habían abrazado la transformación de la secretaría. La mezcla de rostros contaba la historia de una ciudad que aprendía a confiar en sus protectores de nuevo. Se enfrentarán a desafíos que pondrán a prueba su coraje, su compasión y su compromiso con la justicia. Se encontrarán con personas en sus peores momentos y se espera que respondan con profesionalismo y humanidad. Tomarán decisiones en fracciones de segundo que tendrán consecuencias duraderas. La detective Santos, ahora ascendida a teniente, se paró con otros supervisores que guiarían a los nuevos oficiales en sus primeros años en la fuerza. La red de oficiales honestos, que una vez había trabajado en las sombras, ahora formaba la columna vertebral del liderazgo de la Secretaría. Pero no se enfrentan a estos desafíos solos. Cuentan con el apoyo de una secretaría que ha aprendido de sus errores, guiada por líderes que exigen la excelencia y en la que confían las comunidades que saben que sus voces serán escuchadas. Al concluir la ceremonia y los nuevos oficiales prestaron su juramento de servicio, Mariam reflexionó sobre el viaje que los había llevado a todos a este momento. La humillación que había sufrido en una parada de tráfico se había transformado en una oportunidad de renacimiento institucional. El joven que había sido brutalizado por los oficiales 3 años antes, Marcos Thompson, ahora trabajaba como enlace comunitario, ayudando a tender puentes entre la policía y los residentes. Los oficiales que habían documentado la mala conducta habían sido ascendidos a puestos donde podían continuar garantizando la rendición de cuentas. Incluso la jefa de departamento Colleen había encontrado la redención trabajando con una organización sin fines de lucro que capacitaba a los departamentos de policía en prácticas de rendición de cuentas, utilizando su experiencia con el fracaso para ayudar a otros a evitar errores similares. Después de la ceremonia, Mariam regresó a su oficina para encontrar un paquete esperándola en su escritorio. Dentro había una fotografía, no el tipo de imagen de vigilancia que había documentado la mala conducta, sino una foto familiar que mostraba al detective García con su esposa e hija adolescente. La carta adjunta estaba escrita a mano con una letra cuidadosa. Jefa Washington, sé que no tiene ninguna razón para preocuparse por mi opinión, pero quería que supiera que la prisión me dio tiempo para pensar en el tipo de hombre en el que me había convertido. Podría haber destruido completamente, pero eligió la justicia sobre la venganza. Mi hija está solicitando ingresar a la universidad ahora con la esperanza de estudiar justicia penal. Dice que quiere ser el tipo de oficial de policía que usted ha demostrado que es posible. Sé que nunca podré deshacer el daño que causé, pero tal vez ella pueda ayudar a construir algo mejor. Gracias por mostrar misericordia cuando merecía juicio. La carta estaba firmada simplemente Raúl García. Mariam dejó la carta a un lado y caminó hacia su ventana, mirando hacia la ciudad que se había convertido en su responsabilidad y su redención.
La Ciudad de México se extendía hacia el horizonte, con sus vecindarios ya no divididos por el miedo y la desconfianza, sino conectados por la posibilidad de una justicia administrada de manera justa. Su teléfono vibró con una llamada del presidente municipal, que había sido reelegido por el margen más amplio en la historia de la ciudad, en gran parte gracias a las iniciativas de reforma policial. Jefa Washington quería ser el primero en felicitarla. El Departamento de Justicia acaba de anunciar que van a retirar la investigación de supervisión federal. Han determinado que nuestras reformas han abordado sus inquietudes. La supervisión federal había estado cerniéndose sobre la Secretaría como una espada durante años. La amenaza de control externo impulsando muchos de los esfuerzos de reforma. Que esa amenaza se eliminara fue una validación de todo lo que habían logrado. Más importante, continuó el presidente municipal, le preguntan si estaría dispuesta a servir como consultora para otros departamentos que enfrentan desafíos similares. La oferta era tentadora. Una oportunidad para extender el modelo Ciudad de México a ciudades de todo el país, para ayudar a otros departamentos a navegar el difícil camino de la corrupción a la rendición de cuentas. Lo consideraré, dijo Mariam, pero mi primera responsabilidad es con esta secretaría y esta ciudad. Por supuesto, pero piénselo, ha demostrado que el cambio es posible. Ahora tal vez pueda ayudar a otros a creerlo también. A medida que la noche se asentaba sobre la Ciudad de México, Mariam condujo por vecindarios que alguna vez fueron territorio extranjero, ahora calles familiares donde sus oficiales caminaban con confianza y apoyo de la comunidad. Se detuvo en un semáforo en rojo, la misma intersección donde el detective García la había detenido 3 años antes. El recuerdo ya no tenía la picadura de la humillación. En cambio, sirvió como un recordatorio de lo lejos que habían llegado todos, cuánto había cambiado, cómo la esperanza podía surgir de los momentos más profundos de la desesperación. La luz se puso en verde y condujo hacia su casa, hacia el mañana, hacia un futuro donde la justicia no fuera solo una palabra grabada en la piedra de los tribunales, sino un principio vivo que guiara cada interacción entre quienes servían y quienes eran servidos. Detrás de ella, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas, cada una representando una vida tocada por la posibilidad de la equidad, la rendición de cuentas y la redención. El trabajo continuaría, siempre lo haría, pero los cimientos se habían construido para durar. La placa, finalmente, significaba lo que siempre se suponía que significaba: servicio, protección y justicia para todos. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en buscar venganza, sino en transformar los sistemas que nos han fallado. Mariam Washington eligió usar su dolor como combustible para el cambio, su humillación como cimiento para la justicia y su posición de poder como plataforma para la curación. Su viaje nos muestra que incluso las instituciones más arraigadas pueden cambiar cuando las buenas personas se niegan a aceptar "así son las cosas" como una respuesta aceptable. La victoria real no consiste en derrotar a nuestros enemigos, sino en transformarlos en aliados de la justicia. Eres increíble. Si realmente disfrutó de esta historia, deje un me gusta y suscríbase. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.